Y este es nuestro quinto in estudio this very short series en that we esta call serie Roots, muy corta about que se basics in llama the Christian Raíces life. We y first talked about cubrimos las cosas discipleship, básicas then reading our de la vida Bibles, cristiana. then prayer, last Hablamos week de la worship, oración, del and then now discipulado, de la tonight adoración. about community, Y esta about noche church. vamos a hablar de la And so comunidad. some people have thought, De la well, comunidad. David, if this is the last Sunday Y of si this este es el short último series, domingo de esta then serie what are we going corta, to do next week? ¿qué vamos a hacer la Well, semana this que is what I viene? didn't tell Y anybody esto es lo on que no les Sunday dije a nadie morning, el domingo en la but you guys mañana, get it pero tonight. ustedes lo van a saber. Next week, we're going to La semana start a que viene vamos series, a and I comenzar can't una tell you serie exactly how long it's going to que be, no sé maybe exactamente between cuánto 15 tiempo and 20 va a tomar, weeks. será de We're 15 going a to do a 20 series semanas, going verse by verse, una serie line que through vamos a ir line, verso tras through the verso Sermon on the Mount. del And I got to sermón en la say, I montaña. think this is very needful. I think it's just a time when Yo entiendo que esto es algo, un we tiempo as God's people donde have to nosotros be como personas de more Dios aware, debemos estar más more pendientes, understanding más of the kingdom tener of más God entendimiento del than reino de ever Dios, before. más que And to me, antes. that's what the Sermon on the Mount is Y all para about, the mí kingdom entiendo of God. que de esto se trata el So, servicio, next el Sunday, sermón que hubo that's en la what I'll be starting montaña, off with, y de eso and vamos a estar hablando el I'm próximo really looking domingo. forward to it. Y, So that's y next quiero week. que llegue la próxima Tonight, semana what we para want hablar to de talk eso. about here Y is we esta want to noche lo que talk vamos a about hablar this aquí whole idea of es la community idea de la or comunidad, the church. de la So iglesia. take a look with me at Hebrews Vamos a chapter Hebreo 10. capítulo We're going to 10, just take a look versículo at verses 24 y 24 25. and 25. Because I think it speaks to us very Creo que nos powerfully habla de una about manera community. So, muy Father, poderosa. bless your word to us here Dios que this estás en los evening. cielos, bendice tu palabra We aquí esta want, tarde. Lord, our hearts to be touched by Queremos who you que are nuestros and by what corazones you sean do in tocados our por midst. ti y So por quien speak tú to us, eres. Lord, we Te pray pido in que nos Jesus' hables en el name. nombre de Jesús. Amén. Amen. Hebrews chapter 10, verses 24 and 25. Versículo Think 24 y of ways 25. to Y encourage one considerémonos another to unos a otros para outbursts of estimularnos love al and amor good y a las deeds. buenas obras, And let us not no neglect dejando our de meeting congregarnos together como as some algunos people tienen por do, costumbre, but sino encourage and warn exhortándonos, each y other, tanto más especially cuando veis now que that aquel the día day se of his coming acerca. back again is drawing near. Well, listen, if you believe that the day Si tú of his crees coming back again is que drawing near, viene la that means llegada del there's Señor even nuevamente, more reason hay aún for más us to razón gather together para as nosotros God's people, reunirnos or as como it el says pueblo de right Dios, here, como dice aquí do en la not Biblia, neglect our meeting together no as some dejando de people do. congregarnos como Isn't algunos it tienen por interesting to costumbre? understand that No es even algo back in increíble the que en days aquellos of the New tiempos Testament, del Nuevo there were people Testamento trying to get out of church. habían personas que se querían ir de la They iglesia, didn't come to church. que no querían venir They a la iglesia, neglected the gathering together. But no it was se querían important. congregar. If there Pero es wasn't a importante. need for the Si no hubiera exhortation, he una would have never necesidad given para it. esto, no estaría en la And if Biblia. it wasn't important to exhort us Y about si no it, fuera he would have never importante, given it. tampoco lo hubiera It's dicho en la Biblia. important that we Es together as importante que God's nosotros people como pueblo de gather Dios and nos join reunamos with en one la iglesia, another. nos Now, congreguemos. we've been talking about these Hemos basics estado of the Christian hablando de life. estas So we talked bases en la about vida cristiana, discipleship hablamos and del Bible discipulado, reading and de prayer la and worship. Biblia, And de if la you think oración, about it, la it's adoración. important for us to Y be si lo rooted piensas, in es all of those importante things. tener raíces Yet en all esas of those cosas. things, there's a sense in which Y they en todas estas could be cosas hay un practiced all sentido alone. que se pueden haber You know, practicado you por can be mucho a tiempo. disciple of Jesus one-on-one with him. Tú pudiste haber sido un You can discípulo de be Jesús someone who reads their en Bible aquellos just tiempos. one-on-one with Jesus. Tú puedes You leer la pray Biblia con just Jesús, one-on-one. You worship puedes just orar one-on-one. con All those things are Jesús, possible as puedes individuals. hablar uno a uno. But on top of all Pero of that, además de God eso, wants us to do Dios those quiere things que hagamos together esta in cosa en una community with congregación, other en people in His comunidad, con family. otras personas en su familia. You see, we're disciples together. Somos discípulos We spend juntos. time in the Bible together. Compartimos tiempos en We la Biblia pray and juntos. worship Oramos y together. adoramos We reach juntos. out to a needy world together. Alcanzamos el mundo juntos. And those sort of base the foundation Y eso, for esas what son las we think bases de la about why it's fundación important del that por we qué belong pensamos que to es a importante congregation, that we que have vengamos a a la sense iglesia, of community. que I can tengamos give un you sentido another de reason comunidad. too. Te It puedo dar also otra fits razón. in with the example También of tiene our que ver con el Savior and ejemplo de Messiah, nuestro Jesus Salvador Christ. Jesucristo. Now, I know this isn't exactly right Entiendo que esto the no way es I'm going to say it, but you'll get the heart of no it. es igualmente Jesus de cómo was a pasó, pero church-going man. Jesús era Do you una understand persona that? que iba a la iglesia. ¿Lo Look at this. entiendes? From Luke chapter 4, Lucas verse capítulo 16. 4, It versículo says this. 16 dice: So he came to Nazareth, where Y he had vino a been brought Nazaret, up. donde había And as his crecido, custom y como era was, su he went costumbre, into the synagogue on the iba a la Sabbath day and sinagoga stood up en to el read. sábado. Did you notice those words Iba a there? leer What were they? la palabra, As his custom was. como era su costumbre. In other words, when Jesus otras came into the palabras, synagogue on that cuando day Jesús vino a and la read the sinagoga scriptures, ese it día wasn't like the first time y he leía had las darkened the escrituras, synagogue door in a no couple era la of primera vez months. que lo leía. His custom
custom was Era to go su to synagogue, costumbre as was the de ir practice. a la In sinagoga. our modern way of saying it, you would say En Jesus nuestro was a mundo church-going moderno, man. He went Jesús there iba mucho a la regularly. He was part of iglesia. the synagogue service Era week parte in, week de la out. And I iglesia, think era Jesus parte de la sets a sinagoga. good example for us in that.
Now, Y Él nos dio ese during ejemplo first para service, nosotros. this was the place where I kind of dropped a hand grenade in the midst of Y everybody. So aquí can en I el just primer drop a hand servicio grenade in the voy a midst tirar of us all una here? granada frente a All right. ustedes. Ok, estén pendientes. How do I look? ¿Cómo me veo? Okay. Ok. Jesus was the Jesús sinless Son of God. Do we agree on Es that? el Hijo de Dios sin Perfect. pecado. Era No flaw in him at perfecto. all. Ningún tipo de imperfecto. Do you think Jesus was on time for church? ¿Crees que Jesús llegaba temprano a la iglesia? Well, wouldn't you say that Jesus wasn't late for synagogue Diría que service? Jesús nunca estaría tarde en su When I en said that servicio de this morning, iglesia. people couldn't believe that I Cuando said dije that. eso They esta couldn't mañana, la believe gente that no I lo podía went there. creer. They were like, No podía what? creer He's que yo talking dije about eso. that? Well, Que yeah. él está hablando de eso. Now, look, Bueno, I'm not sí. saying it to Y condemn no estoy diciendo anybody. para And if condenar you were to a ask me, nadie. you say, okay, Pastor Si tú David, me preguntas would you a mí, rather that I come 10 minutes late or I don't come at all? ¿Qué, I'd look at you, I'd qué rather tú you come 10 prefieres? ¿Que minutes venga late. 10 I minutos would. tarde o que no venga? Bueno, And pues I know preferiría how que viniera 10 difficult it can minutos be. tarde. I could just picture somebody saying to me, Y sé Pastor que a David, I veces know es why Jesus difícil. was never late to church. He was Sé never que late to Jesús- synagogue because he didn't have two bratty kids that he had to get Jesús rid no of tenía hijos, for por eso no church estaba that tarde en la morning. iglesia. I mean, I get all that. Y yo entiendo I get todo there's esto. reasons. I get that. But Entiendo I'm que just hay saying, I don't razones. say this to bring Pero condemnation on anybody. I'm no, just, digo esto no para traer can we condenación, try to do pero better? no podemos tratar de We'll hacer just mejor. try to do better. Vamos a tratar de hacer un Without poco mejor, condemnation, sin without guilt things or anything. condenación, We'll sin just try culpa. to do better when it comes Vamos to a it. tratar Because de I hacer just think that mejor it's cuando good, it's viene fitting. And if we want este Jesus caso. as an example, I think Y we can Jesús say era un that about ejemplo y lo Jesus podemos and decir. his habit of Y going su to hábito de ir a la synagogue. iglesia, a la sinagoga. Kind of hot in here. Hace Yeah. calor aquí hoy. All right. Ok. Next, we can say Y próximo that podemos Jesus decir was passionate que about Jesús building the estaba church. Look at apasionado it here in Matthew chapter de 16, verse crear una 18. iglesia. He says, Está en and Mateo also I 16, say to you 18. that you are Y yo Peter, también te and digo que tú eres on this Pedro, rock y I sobre will esta build roca my edificaré church, mi and the iglesia, gates of y las Hades shall puertas del not Hades no prevail la against dominarán. it. Jesus said something very important. Jesús He estaba said, diciendo algo I'm muy going to build my importante. church, Estaba and when I indicando que build my iba a church, crear su it iglesia, will be unconquerable. y The nadie le iba a gates poder of conquistar. Hades will Las not be puertas de able Hades to no se iban stand a poder against mantener de the pie church, and they will ante la not be iglesia. able to overcome it. Y no podrán, Jesus saw that the church podrán was so derribarlas. important that first of all he No la said, dominarán. I will build my church. y Jesús dice Now que notice Él this, va and a this is hacer something su that iglesia. pastors always need to remember. Y esto es algo Jesus que did el not say, pastor and just tiene say he's saying que it to the pastor. recordarse. Jesus did not say, Jesús no dijo you will build my que church tú vas a as crear if mi it's my iglesia job. como si fuera Jesus mi did not trabajo. say, you will Jesús build no your dijo, church, tú vas a nor crear did tu Jesus iglesia. say that he would build my church. What did he say? Pero Jesús lo que Jesus dijo said fue that he que would Jesús build mismo his iba church. a He's crear the su builder, iglesia. he's the Él es el leader, it's constructor, his Él es el church. líder, es su iglesia. Listen, I need to remember that. Y yo tengo a veces que recordarme de esto. Sometimes I get stressed out A veces me da with mucho problems at estrés church. I do. por los problemas que hay en la I say iglesia. it to my shame. Y lo digo para mí. I mean, listen, I should be a guy who walks in Y yo perfect peace. I debería know Jesus. caminar I know bien the en los power pasos of de prayer. Dios. Yo I conozco know a the Jesús, yo scriptures. conozco las I can quote it escrituras. to you right now. Be Tra- anxious for nothing, No but in estés ansioso everything, por with nada, prayer and supplication, pero en with todo, thanksgiving, orar make al your requests Señor. known to God. I know that verse. Que le traigas tu petición al And I Señor. still get Yo conozco stressed ese out about versículo, pero aún así I me need to da all the estrés. time. It's your church, Lord. It's Pero your yo church. tengo que I recordarme, want to Señor, es serve tu it as iglesia, es tu diligently iglesia. as I can. Yo trato de But I realize at servirte the end of all, it's tan your diligente church, como puedo, Jesus. pero You tengo are que building it. saber que es tu And I can iglesia y tell que you tú la this with all estás my heart. construyendo. Jesus loves Y his Jesús church. ama esta iglesia. He loves it. Él la ama. Jesus sees the Jesús flaws in the ve church las better than imperfecciones de la you or iglesia I do. mejor And do que we see nadie. flaws in the church? Y nosotros vemos Just from time to time. imperfecciones en la iglesia. Yes, Claro we que do. sí. But you know what? Pero ¿sabes qué? Jesus sees the flaws of the Jesús church ve even better than you or I do. las And you know imperfecciones what? He mejor que loves the nadie. church. Y Él ama It's la almost like iglesia. this. Jesus can't say enough about the church. Y Jesús no puede You decir know how in the suficiente de scriptures la there's many iglesia. names for God? ¿Sabes que hay El muchos nombres Elyon, para Dios? El Shaddai, Jehovah El Shaddai, Jireh, Jehová, Alpha and el Omega, Alfa y el Lion and Omega, Lamb. Oh no, you know how there's el many león names for y la God? oveja. You know there's a lot of different names for the church as well. Y también hay muchos The nombres para la Bible tells iglesia. us that the church is built, La the way Biblia the church dice, Jesus built is many things. es muchas It's the cosas. ecclesia, the called out Es la- assembly el of believers in eclesiastés Jesus Christ. de los It's the cristianos. way and the gathering of Es God's el holy camino y la vida. body of Christ. Es el cuerpo de Cristo, que Jesús es la cabeza. Es la esposa de Cristo. The church is distinct La iglesia from Israel, es distinta a Israel, pero tiene sus raíces en Israel. that God is Es building un a holy temple unto his glory. Dios lo está construyendo, el templo. Es una colección de reyes y ministros del Señor. Es la familia de Dios. Y somos todos
somos hijos e hijas de Dios y somos hermanos de nuestro hermano mayor,
Jesucristo. Es la casa de los residentes del cielo y es la comunidad de discípulos, seguidores de Jesucristo. Somos una comunidad y Jesús nos ama. Aunque ve nuestras imperfecciones, aunque ve nuestras debilidades, la iglesia temprana era una verdadera comunidad. No eran personas que se reunían en el mismo edificio, pero eran personas que compartían. Mira este verso de Hechos capítulo 2, 46 y 47. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo que me interesa de aquí es que la idea parece ser que la iglesia ponía su enfoque en Dios y en amarse los unos a otros, y Dios añadía a la iglesia. Y entiendo que ese es el orden correcto. Entiendo que ese es el énfasis que debemos tener. Y quiero decir algo, que no todos los cristianos o no todos los pastores están de acuerdo en esto. Algunas iglesias tienen diferentes perspectivas de esto. Y aquí es como en Calvary Chapel yo le tengo un orden. Nosotros creemos que lo primero, la iglesia debe ser un lugar donde Dios sea honrado y adorado. Ese debe ser el foco del por qué nos reunimos aquí como una congregación. Dios debe ser honrado. Número 2. Y este es el lugar donde puede haber un poco de controversia. Controversial en un orden de prioridad. Esto no es nada malo. Pero no hay otras personas que no lo ponen en este orden. El propósito del cual nos reunimos aquí es para construir personas que siguen a Jesús, para que sean personas maduras, cristianas. Y número 3, el propósito de reunirnos es predicar la palabra a aquellas personas que no son cristianos y ofrecerles la entrada al reino de los cielos. ¿Y por qué esto es controversial? Porque hay muchos pastores en la iglesia y cristianos que piensan que el propósito de la iglesia de reunirnos aquí debe ser más enfocado en ganar personas que no han sido salvas y después entonces en hacer cristianos más fuertes. Tienen el enfoque evangelístico en vez de un enfoque de edificación. Pero yo entiendo que la prioridad debe ser de nosotros construir hermanos más maduros. Y no es que no quiero que se haga el evangelio. Sí, yo soy un evangelista. Y hablamos a las personas que no creen al Señor y los invitamos a recibir a Jesucristo. Lo hacemos regularmente. Pero también entiendo que la manera más efectiva que la iglesia puede hacer para alcanzar a otras personas es llevar a personas maduras a la comunidad. Eso es lo que se puede hacer. Cuando esto pasa, Dios los utiliza y los utiliza en la vida de personas que nunca vendrían a la iglesia. Pero tú estás ahí con ellos y Dios te puede utilizar a ti para llegar a ellos. Así que queremos adorar y agradar a Dios, pero quiero que tengan la concepción de que el punto de reunirnos aquí es para construir personas fuertes y maduras, cristianas. No quiero poner obstáculos innecesarios a las personas que no creen. Quiero que sean bienvenidos aquí. Pero eso es diferente a decir que yo voy a poner el enfoque del servicio a esas personas. ¿Ves? Yo entiendo que nosotros somos una comunidad, pero no que somos una comunidad cerrada. ¿Y qué quiere decir esto? Y yo creo que esto es algo muy importante. No nos vemos a nosotros mismos como un museo de santos. Somos un hospital para los pecadores. No tenemos en la puerta de entrada algo que ve si eres un pecador o no. Y si tienes mucho pecado en tu vida, te decimos, vete, no vengas acá, pecador. No.
¿Podemos adorar al Señor gracias por eso? Que no tenemos esas cosas aquí. Amén. Y aunque pudiéramos tener esa tecnología, no la queríamos aquí. Ahora, yo quiero que nuestra congregación, y no quiero que seamos buenos, creamos que seamos maravillosos en esto. Quiero una congregación donde las personas con vidas rebeliosas puedan venir aquí y se sientan amados. Y sentir que están a salvo arrepentirse. Que puedan ser honestos de su vida rota aquí. Y que se sientan amados. Yo quiero que eso se riegue. Y quiero que las personas de la vida más su vida más revelada, pero que puedan venir aquí y sentirse cómodos. Y espero que esa persona se quede de semana en semana, que después de un tiempo digan, no, tengo que ponerme derecho con Dios, porque si no me voy a volver loco. Creo que es ideal que aquí cualquier persona pueda venir a reunirse y se sientan cómodos, pero que no pase mucho tiempo y se den cuenta que tienen que arreglar sus cosas con Dios. Eso es lo que queremos. Comunidad, pero no una comunidad cerrada. Queremos amar con amor y retarnos los unos a otros a ser mejores discípulos de Jesús. Si te mantienes suficiente tiempo aquí, voy a poner mi dedo en algún pecado que estás cometiendo. Va a pasar en algún momento. Así es como va a ser. ¿Eso significa que no es positivo y contento hacia mí? No, yo soy positivo. Estoy explicándote la manera que Dios quiere que tú hagas las cosas. Y te voy a decir esto también. Tú tienes el derecho de hablarme a mí de algo que yo estoy haciendo mal en mi vida. No, esto no va de una manera. Todos somos personas que deben ser mejor y mejor discípulos de Jesús. Y si hay algo en la palabra de Dios que nos va a guiar a través de esto, tenemos que escucharlo. Ok. ¿Puedo seguir en otra cosa? Nosotros somos una comunidad, pero no somos una entidad política. Yo entiendo que hay un lugar para la política en la casa de Dios. O nosotros como hermanos, como cristianos. Yo creo que yo no oro lo suficiente para nuestra política, pero esto es lo que Dios nos manda a hacer y entiendo que hay un lugar para eso. Y entiendo que hay personas que en la iglesia deben ser, ¿verdad? Tratar de ser políticos y que Dios los llama para eso. Que Dios llama a sus Danieles y ponen esas personas en lugares estratégicos en la política, pero al mismo tiempo no deberíamos estar todos de acuerdo con solo políticos. Y yo voy a decir esto, pero es malo si las personas piensan que solo puedo ser cristiano si soy republicano, y eso no es saludable. Porque ¿sabes qué? No quiero que las personas acepten o rechacen a Jesús en las bases de una entidad política. Y yo tengo mis intereses políticos y opiniones, y si alguna vez hablamos, y tal vez podamos hablar de eso. Pero déjame decirte algo. Yo creo que debemos ser patriotas como cristianos. Nuestro primer patriotismo es al reino de Dios. Y número 2, debemos ser patrióticos con nuestro... Y yo soy un americano patriarca y yo amo este país y yo pido que Dios haga más y más. Pero a la misma vez, he estado alrededor del mundo y Dios ama otros lugares también, otros países. Y en Brasil deben ser patriarcas y los canadienses también y deben de orar por el mover de Dios.
pero también debemos ser patriotas del lugar que Dios nos ha puesto. Número 1, patriotas del reino de Dios. Y número 2, al lugar donde Dios nos ha traído. Otra idea es que nosotros somos una comunidad, pero somos parte de una comunidad más grande. ¿Qué quiero decir con esto? No sé si sabes. No somos la única iglesia en el pueblo. ¿Lo sabías? Parece que debe ser un secreto. Te diré algo más. Póngase el cinturón. No somos la única iglesia buena en este pueblo. Sí, alguien busque algo a esa persona para que no se caiga. Y esto es algo que se ha dicho ya anteriormente. Hay una iglesia y muchas congregaciones. Y es cierto. Hay una unidad espiritual en todas las personas que creen en Jesús. No importa qué congregación tú vayas, pero especialmente si su congregación es bíblicamente fiel. Eso es una cosa buena. Y le doy gracias a Dios que hay muchas iglesias buenas en nuestra comunidad. Y yo entiendo que hay un día las iglesias son retadas a ver si se mantienen bíblicamente fieles. Y yo espero que todos se mantengan fieles y que los que no puedan serlo. Y no quiero venir delante de ti y decirte que no vayas a ninguna iglesia aquí. No puedo decir que todas las iglesias son malas. No, hay iglesias buenas en nuestra comunidad. No es mi estilo. Somos parte del cuerpo de Dios. Y estoy contento cuando Dios bendice otras iglesias en nuestra comunidad. Y yo entiendo que el Calvary Chapel de Santa Bárbara tiene un lugar maravilloso en Santa Bárbara, un ministerio maravilloso. ¿Sabías que este año vamos a tener nuestro 40 aniversario como una iglesia? Calvary Chapel lleva 40 años en Santa Bárbara. Sí, puedes aplaudirlo. Alabemos a Dios por esto. Y yo llevo aquí los últimos 6 años. Vamos a ver cuánto tiempo duran después de este sermón. Pero Dios nos ha dado una herencia maravillosa. Piensa todas las vidas que han sido tocadas y transformadas para Jesucristo. No solo aquí, también alrededor del mundo. Es maravilloso. Debemos estar agradecidos con Dios por esto. Pero a la misma vez, aunque Dios tiene un lugar para nuestra congregación, nosotros no estamos en competencia con otras congregaciones. La manera en que lo quiero ver, todos estamos poniendo puntos en el mismo marcador. Somos del mismo equipo. Si anotamos un canasto o si anotas un gol, si un domingo anotamos un gol aquí y otra iglesia anota un gol, va al mismo marcador, porque todos somos parte de la misma familia. Te doy otro pensamiento. Somos una comunidad, pero somos más que una colección de consumidores. Vamos a entender lo que estoy diciendo por esto. Venimos a la iglesia no solo para recibir, pero también a dar. No me molesta que vengas aquí a recibir, eso está muy bien. Y no quiero que vengas a la iglesia pensando que esto es un castigo y que no te guste. Y eso es algo raro. Está bien que vengas a la iglesia con un corazón de recibir. Pero déjame decirte algo. Uno de los problemas más grandes de iglesia aquí en los Estados Unidos es una mentalidad de consumidores. Y así es como venimos a la iglesia. ¿Cómo nos liberamos de esto? Te voy a dar una manera. Te puedo dar una respuesta. No vengas a la iglesia solo a recibir, pero también ven a dar. Para adorar al Señor, para dar tu amor a las personas que están aquí, para orar por otras personas,
no tan solo nos llamó para recibir, sino también para dar. Tú das algo solamente por estar aquí. Vivimos en una época donde la iglesia, donde hay muchas iglesias, y estoy y sé de esto. Puedes ir a la página de internet, pero por favor no lo hagan en estos momentos. Puedes ir al internet esta noche y encontrar docenas de pastores que son mejores que yo. Y puedes decir entonces, ¿y por qué debo ir a Calvary? Porque no vienes solamente a recibir. También vienes como un grupo de personas que vienen a darle tu corazón a Dios y estar aquí con las personas de Dios. Y eso es importante. Yo entiendo que hay algo para impartir. Hay algo que Dios nos imparte. Cuando nos reunimos juntos, que no es lo mismo cuando ves el mensaje de un video. Está bien que lo veas. Eso es maravilloso si ves el mensaje en una computadora o un video. Pero entiendo que hay algo mejor cuando estás ahí en persona. Cuando Dios imparte por el Espíritu. Y esto es algo muy difícil, una generación muy difícil. ¿Te das cuenta que hace 30 años? Y hay personas que aquí iban a la iglesia en ese tiempo y van a saber lo que estoy hablando. Hace 30 años eras considerado una persona fiel de la iglesia si ibas a la iglesia 3 días en la semana. Ibas los domingos en la mañana, en la tarde y un día en la semana. Y a lo mejor ibas a una práctica de los coros. Y si era bueno, entonces tenías 3 semanas en la iglesia, 3 días a la semana. En nuestros días, eres considerado un cristiano sólido si vas 3 veces al mes. Y me puedo parar como el profeta Jeremías y decir que todos se van al infierno, pero no lo voy a hacer. Estoy viendo cómo podemos hacer un ministerio efectivamente en esta generación. Pero lo que quiero que sepas es que es importante que nos reunamos como comunidad. Cuando hablamos de comunidad, una de las cosas que hablamos es esta idea del Nuevo Testamento que llamamos koinonía. Tal vez no la he escuchado en alguna otra vez, pero es una palabra griega de los antiguos tiempos. Y el Nuevo Testamento no fue escrito en inglés, fue escrito en griego. Y koinonía es una palabra importante del Nuevo Testamento. Y lo que significa esencialmente es compartir. Y estamos llamados a ser una comunidad que comparte, que tiene cosas en común, que estamos llenos de koinonía. Y déjame darte algunos detalles. Nuestra relación con Jesucristo, como creyentes, se llama koinonía, porque compartimos nuestra vida con Jesús y con los unos con los otros. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Que podamos tener koinonía y comunión los unos con los otros y con Dios Padre e Hijo. Que podamos tener relaciones. Y se puede llamar koinonía porque compartimos el trabajo juntos. Y se habla de esto en la Biblia del primer día hasta el día de hoy. Había un compartir, una koinonía cuando se impartía la palabra. Y nuestra recepción de lo que es el Espíritu Santo también se llama de esta manera, porque se le da a cada creyente. En Filipenses versículo 2, y por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si hay algún estímulo de amor, si hay alguna comunión de espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. Y eso también se llama koinonía o comunidad. Es algo que compartimos juntos. En Filipenses 3, versículo 10, yo quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y a partir de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte.
Sufrir se debe compartir en los creyentes. Algunos de aquí sufren solo. Y yo entiendo eso algunas veces. Hay momentos en los que yo prefiero sufrir solo porque no quiero que nadie sepa. Pero déjame decirte, quiero que sepas que nuestra congregación, si nos permites, vamos a compartir tu sufrimiento. Vamos a orar contigo. Te vamos a abrazar. Te vamos a amar en el nombre de Jesús. Tal vez no podamos arreglar nada, pero vamos a compartir tu dolor. Y eso es parte de las cosas que tenemos que compartir como comunidad. Pero no es solamente el sufrir. ¿Sabes que llamamos la mesa del Señor la comunión? La comunión viene del Nuevo Testamento y viene de la palabra koinonía. Mira aquí en 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Lo compartimos juntos. Hay otra manera que la Biblia habla de la koinonía. Cuando ofrendamos se llama adoración, un compartir se llama koinonía. Segunda de Corintios 8:4, pidiéndonos con muchos ruegos que les consideremos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Segunda de Corintios 9:13, ellos por la experiencia de este servicio glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la generosidad de vuestra contribución. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Parte de nuestra adoración, de nuestro compartir, es traer regalos o ofrendas al Señor. Cuando hablamos de dar, puedo hablar muchas cosas de dar, pero quiero decirte algo. Yo pienso Yo entiendo que yo no hablo a nuestra congregación de dinero lo suficiente y te diré por qué. Porque pienso que debo hablar más. Es un issue o un tema muy importante del discipulado. No hay persona que en su relación con Dios se pone fría porque son muy materialistas, piensan que el dinero es más importante. Yo como pastor debo hablar del dinero más de lo que lo hago. Pero voy a hablar de dos aspectos de dar que quiero que consideres. Número 1. Nuestro dar debe ser proporcional. 1 Corintios 1 dice que debemos dar proporcionalmente para que Él nos prospere. Los creyentes que tienen más deben dar más. Y voy a hacer la matemática simple. Si haces $100 a la semana y das $10 a la semana, y cuando haces $200 debes dar más. Debe ser una proporción. Y debemos dar con proporción. Esa es la idea. La que muchas personas llegan es y que nuestra familia practica es el 10%. Los diezmos. Eso es lo que hacemos. No te voy a decir lo que debe ser la proporción en tu vida. Si quieres sentarte y tener esta conversación conmigo, la podemos tener. Pero déjame decirte, la llave es una proporción. Y si es muy difícil en tu vida dar un 10%, empieza con una proporción menos. Pero dársela al Señor y dásela desde el principio y dásela con fe y oración. Y vas a ver la bendición del Señor. Y debe ser proporcional. Y esta es otra idea. El dar debe incluir dar a los ministerios que nos dan alimento espiritual. Y esto lo dice Pablo. Él le dio de comer el espíritu de los corintios.
1 Corintios 9:11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿será mucho pedir que cosechemos de vosotros lo material? Pablo dice que yo te di espiritualmente, es apropiado que tú des materialmente. Y digo esto para decir esto otro. He vivido en Santa Bárbara durante 6 años. No me considero un experto en Santa Bárbara y en su cultura. Pero te diré lo que creo que he aprendido en 6 años. Creo que he aprendido que los santarbarianos son personas generosas. Y realmente pienso esto. Veo un espíritu maravilloso de generosidad, pero veo algo más, y especialmente entre los creyentes. Hay muchas personas que los creyentes dan. Te diré que cuando des, no olvides tu iglesia local. No olvides el lugar donde recibes alimento espiritual. Te diré más. Te diré que eso debe ser tu prioridad a la hora de dar. Te diré lo que algunas personas aquí hacen. Ellos dicen, mis diezmos van a la iglesia local. Lo que dé por encima de eso van a ir a otras cosas. Y no te diré qué proporción debe ser la que es para Dios, pero te diré esto basado en la Escritura. Es que tu iglesia local debe tener una prioridad a la hora de dar. No debe ser exclusivo, pero debe ser una prioridad. Basado en ese principio, que de donde te dan alimento espiritual, es bueno que tú también les des económicamente. Déjame terminar con este pensamiento. ¿Ves en la iglesia de hoy? Y miras alrededor de todo el mundo y ves la condición de la iglesia, ves la hostilidad en la cultura, y es fácil decir que la iglesia está en crisis hoy. Y tal vez sea cierto, pero en mi estudio de la iglesia de la Biblia, entiendo que la Biblia siempre ha estado en una crisis. Te das cuenta de que siempre estemos una generación de extinguirnos, pero yo creo en la promesa de Jesucristo. Cuando Él nos prometió que Él iba a construir su iglesia y que las puertas de Hades no iban a prevalecer. Y yo creo esa promesa con todo mi corazón. Y aunque veamos muchos problemas aquí y allá, y crisis aquí o crisis allá, no vamos a perder el ánimo. Porque el trabajo de Dios va a ir hacia adelante y las respuestas para la iglesia se encuentran en Jesús y en su palabra. Y eso lo podemos ver a través de la historia. Nuestro trabajo es mantenernos al mensaje. Que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios es el Hijo de Dios, que murió por nosotros para pagar la penalidad de nuestro pecado y que se levantó de los muertos para demostrar su poder sobre la muerte y que tenemos nueva vida en Jesucristo para cualquiera que se arrepienta y quiera creer en Él. Ese es nuestro mensaje para el mundo. Y lo vamos a seguir proclamando hasta el momento que Dios diga. Dios que estás en los cielos, te pedimos que tú nos llenes de tu espíritu como una congregación. Lo necesitamos, Dios, realmente. El trabajo que tú nos has dado para hacer de representar a Jesucristo en este mundo es algo bien masivo, es algo más increíble. Y no veo alguna manera que no podamos hacerlo, a menos que tú nos llenes de tu espíritu. Así que ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Danos tu sabiduría, danos tu gracia y ayúdanos a representar el amor y la gracia y el amor de Jesucristo en nuestra comunidad. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.